Hola amigos, ¿cómo estáis? Es difícil valorar definitivamente las consecuencias de lo que ayer hizo la administración de Joe Biden, autorizar ataques en las profundidades de Rusia. El revuelo internacional ha sido enorme porque eso es, ni más ni menos que empezar una guerra nuclear. Esta decisión tiene muchas vertientes que nadie conocemos, y solo se puede trabajar con hipótesis, pero las reacciones políticas ya se están dando a raudales. Por ejemplo, el hijo de Trump llamó imbéciles a la administración Biden y acusó al complejo militar industrial estadounidense de querer iniciar la Tercera Guerra Mundial antes de que su padre llegue al poder. Maduro ha dicho que Estados Unidos ha entrado en un estado de locura. Kennedy Jr., que ha sido nominado por el presidente electo Donald Trump como secretario de Salud y Servicios Humanos de su administración, ha sido un ferviente crítico de la ayuda proporcionada por Washington a Kiev. Ha dicho que quieren desatar la Tercera Guerra Mundial antes de dejar la Casa Blanca, y así hay un interminable etcétera de personalidades. Ahora veamos lo que puede ocurrir con las decisiones que pueda tomar Rusia sobre el asunto, porque todo va a depender de la respuesta de Rusia a esos posibles ataques. Y para ello hay que basarse en lo que Vladimir Putin anunció al actualizar la nueva doctrina nuclear rusa en septiembre de este año. Sobre los cambios en los fundamentos de la política estatal de la Federación de Rusia en el campo de la disuasión nuclear, en la versión actualizada del documento, la agresión contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un estado nuclear, se propone considerarlo como un ataque conjunto contra la Federación de Rusia. También se registra en la versión actualizada, que Moscú puede proceder al uso de armas nucleares inmediatamente después de recibir información confiable sobre un lanzamiento masivo de armas de ataque aeroespaciales y su cruce de las fronteras del territorio ruso. Putin aclaró que estamos hablando de aviones estratégicos y tácticos, misiles de crucero, drones, aviones hipersónicos y otros. Por su parte, el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa y líder del Partido Liberal Democrático, Leonid Slutsky, afirmó que el posible permiso de los Estados Unidos para lanzar ataques con misiles ATACMS en el territorio de la Federación Rusa implicará la respuesta más dura. Y repetidamente, Rusia ya ha advertido que los ataques con misiles occidentales de largo alcance en territorio ruso se considerarán una participación directa de los países de la OTAN en el conflicto. Todo esto a partir del New York Times, que citando a funcionarios estadounidenses, informó que el presidente estadounidense Joe Biden dio permiso a Ucrania para utilizar misiles ATACMS de largo alcance para atacar territorio ruso. También el periódico francés Le Figaro informó que Inglaterra y Francia autorizaban esos ataques con los misiles Storm Shadow. Sin embargo, hoy el periódico francés retira la frase sobre el permiso a Kiev para atacar el interior de Rusia con Storm Shadow. Porque el The Times señala que si bien esos misiles son británicos, requieren la aprobación previa de Washington para su uso porque tienen tecnología estadounidense. El mensaje original del periódico aseveraba lo siguiente: la decisión era esperada. Los franceses y británicos habían autorizado a Ucrania a atacar profundamente en territorio ruso utilizando sus misiles Scalp y Storm Shadow. Joe Biden, tras varios meses de insistentes peticiones, ha dado el visto bueno a Vladimir Zelensky para utilizar contra Rusia misiles estadounidenses ATACMS con alcance de 300 kilómetros. Actualmente, en el sitio web del medio se lee: la decisión era esperada. Joe Biden, tras varios meses de insistentes peticiones, ha dado el visto bueno a Vladimir Zelensky para utilizar contra Rusia misiles estadounidenses ATACMS con alcance de 300 kilómetros. Mientras tanto, el periódico The Times informó, citando fuentes de Downing Street, que Estados Unidos probablemente aún no haya permitido la utilización de misiles Storm Shadow por parte de Ucrania. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos? Todos sabemos que Biden es un mandado del lobby armamentístico. Si ha sido una iniciativa de estos últimos, la cosa es seria, porque son precisamente ellos los que están empujando para que se produzca la guerra contra Rusia. También podría ser una maniobra de la actual administración para torpedear la toma de posesión de Trump como presidente. Por lo que todo el mundo está en estos momentos a la espera de que Trump en persona se pronuncie. Cuando lo haga será el momento de analizar en más profundidad lo que nos deparará el futuro inmediato.
Y una gran pregunta que flota en el ambiente ahora mismo: ¿la información que publicó Le Figaro es una invención de un periodista, o vienen de fuentes del Eliseo? Y si viene del Eliseo significa que tendrá un permiso, al menos tácito, de Estados Unidos. Porque todos sabemos que Keir Starmer y Macron llevan mucho tiempo preparándose para liderar la lucha contra Rusia. Y finalmente no se puede sacar de este contexto: la llamada que Olaf Scholz le hizo a Putin fue para pulsar la respuesta que Putin podría dar, en caso de que Alemania llevara a Ucrania los misiles Taurus, porque ya sabía que la OTAN daría el paso que dio ayer a Estados Unidos. Aquí hay mucha tela que cortar en todo este asunto. El canal de televisión RTVI publicó un mapa que muestra las zonas afectadas por los misiles de largo alcance ATACMS, Scalp y Storm Shadow, que ahora están a disposición de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los misiles estadounidenses ATACMS, en sus versiones de mayor alcance, pueden alcanzar ciudades rusas como Kursk, Voronezh y Lugansk, pero su alcance es ligeramente inferior al de Orel. Al mismo tiempo, los misiles Scalp y Storm Shadow de fabricación europea tienen un radio de destrucción de 560 kilómetros, que cubre Moscú y Riazán. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió en septiembre que el uso de armas de largo alcance para atacar territorio ruso se consideraría una participación directa de los países de la OTAN en el conflicto. Esta posición fue confirmada recientemente por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien afirmó que el suministro de armas occidentales no cambiaría la dinámica de la operación especial. Si la guerra hasta ahora no ha escalado definitivamente, ha sido porque Putin no tiene ningún interés en que desaparezca el mundo, y la OTAN se ha estado riendo de sus líneas rojas, dando pasos lentos poco a poco hacia la guerra. Llegados al punto actual, no me cabe la menor duda que a partir de ahora cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Porque si Estados Unidos llevase los Tomahawk, que tienen estos alcances, 1.250 kilómetros sin propulsor, 1.600 kilómetros con propulsor, y 2.500 kilómetros la versión nuclear, la guerra nuclear ya estaría asegurada. ¿Quién le puede preguntar a un misil en pleno vuelo por territorio ruso, que no lleva una bomba nuclear de munición? Ante este supuesto y visto que la OTAN sigue insistiendo en destruir Rusia, lo más normal es que Putin aplique su ya publicitada máxima, que alguna vez ha dicho a modo de advertencia, que si ves que la guerra es inevitable, es mejor pegar primero. Me imagino que intentará llegar a la toma de posesión de Donald Trump, para comprobar si es cierto que no quiere la guerra con Rusia, pero como dije el otro día, 2 meses son muchos meses, hasta que llegue ese día. Hasta ahora ya ha derribado Rusia muchos Storm Shadow y misiles ATACMS estadounidenses, y mientras consiga derribar los que le manden, si lo consigue, podrá aguantar 2 meses en aras de que el mundo no vuele por los aires, pero como Biden le quiera hacer la pílula a Trump, no descartemos que mande Tomahawk, y a Macron, Starmer, para que la Unión Europea entre de lleno en la guerra. Si esto ocurre, tararí que te vi. Así que no hay que hacerse muchas ilusiones, porque por ejemplo, Alemania suministrará a Ucrania drones de combate innovadores con tecnologías de inteligencia artificial, los primeros ya se están utilizando en el campo de batalla. Una nueva superarma altamente clasificada de Alemania, después de pruebas exitosas, ya se está utilizando en el este de Ucrania en condiciones reales. La entrega masiva de drones comenzará en diciembre, varios cientos de unidades por mes. Han aparecido los primeros detalles sobre la entrega secreta. Se supo que la empresa alemana de inteligencia artificial Helsing firmó en septiembre de 2024 un contrato con el Ministerio de Defensa de Ucrania para el suministro de 4.000 municiones merodeadoras. La financiación forma parte de un programa de modernización iniciado por el gobierno federal alemán. Estas cosas es lo que hará que Putin ya no sea tan paciente, y ya he publicado un vídeo en El Espejo, de cómo las élites estaban empujando a sus palmeros a una guerra contra Rusia. Pero lo que transmiten oficialmente, es que las autoridades alemanas fueron notificadas de que Estados Unidos permitió a Kiev utilizar misiles de largo alcance para atacar a Rusia. Pero esto no afectará la posición de Scholz sobre el no suministro de misiles Taurus a Ucrania, informó el gabinete alemán. Yo por mi parte lo dudo, porque toda la élite de la OTAN están al servicio del lobby armamentístico.
El permiso para lanzar ataques con misiles profundamente en Rusia es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, advierte la revista The Economist. Los expertos sospechan desde hace mucho tiempo que detrás de los autores está la élite mundial. Han estado prediciendo con aterradora precisión todos los acontecimientos que marcaron época desde 1983. Este fue el caso de la epidemia de COVID-19, la NEA y el conflicto en Oriente Medio. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió a los ministros que hablen el lenguaje de la fuerza y resuelvan rápidamente los problemas del suministro de armas a Ucrania. No se puede ser un actor geopolítico fuerte si se necesitan días y semanas para llegar a un acuerdo. Mi llamamiento es estén unidos y tomen decisiones más rápido, dijo Borrell. Así que en las próximas horas será muy importante lo que tenga que decir Donald Trump, sobre si le están haciendo la pirula, o no. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.